Bueno, buenas tardes a todos, aquí en España, lógicamente, y buenos días allí para Rodrigo, que está en Estados Unidos, en Nueva York. Hoy hacemos otra jornada, otro webinar, en este caso dedicado a temas relacionados con la exportación. Está dentro de un programa que tenemos, dentro de lo de promoción internacional, y queríamos hacer hoy en esta jornada, pues que Rodrigo, que forma parte de la Cámara de España en Estados Unidos, que es un experto en estos temas, nos comente dos cosas. Primero, nos comente un poco cuál es la situación relacionada con la pandemia, con el COVID en Estados Unidos y qué implicación tiene en todo lo relacionado con el comercio y con la economía. Es decir, que nos den unos aspectos que nos puedan informar y dar a conocer a nosotros sobre ese aspecto. Y después el segundo, sobre el registro de alimentos o de la agencia de la alimentación y del medicamento. Este registro ya sabéis que es necesario cuando hay alguien que quiera exportar, tiene que complementarlo bien, hay que estar dado de alta. Entonces él nos explicará todos los pasos, aparte de para qué sirve, qué requisitos se tienen que tener, si queremos, claro, enviar productos allí a Estados Unidos o vender productos en Estados Unidos. Es decir, esta agencia se dedica precisamente a eso. Es decir, no hay otra que pueda permitir o validar todo lo que se pueda exportar. Entonces yo creo que lo mejor es que Rodrigo se vaya conectando. Puede ser que no sea la mejor hora para los que estamos aquí por las 4, que algunos estarán terminando de comer y empezando la actividad de la tarde, con lo cual, pero bueno, lo hemos puesto así y también, pues también aprendemos, ¿no? Para este tipo de jornadas que creo que vamos a ir haciendo más. Es decir, hoy en día, con la situación actual, pues todo el tema tecnológico viene bien, la posibilidad de no solamente hacer jornadas para explicar cosas, conectar, sino también hasta posiblemente para hacer encuentros de negocio de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que buscar cuál es el mejor hora y momento, ¿no? En cuanto a esto, pues yo, como decía, voy a terminar, que sea Rodrigo el que os comente cómo se va a hacer todo, decir, como siempre, que todas las preguntas las podéis hacer a través del chat. Según la gente que se conecte, pues tendré la posibilidad pues, de hacer más activa la conversación, porque también Rodrigo pues, lo que quiere también es un poco informarse de cuál es la situación, cuáles son las dudas, las cuestiones que puedan surgir para ir acercando más la presentación a lo que cada uno necesita, ¿no? Y después también digo que al final de la jornada, como siempre, hay una encuesta que, bueno, pues que os sugiero que la contestéis para ayudarnos. Y también, como siempre, también digo que el chat está para no solamente para pedir información sobre la cuestión de la jornada, sino también para cualquier cosa que entendáis que pueda ser necesaria, es decir, informarnos a través de este conducto, también a través del correo electrónico, si necesitáis algo más. Y bueno, pues como decía Rodrigo, tú que eres experto, que estás allí en Nueva York, que conoces bien el mercado, y conoces bien la situación, te doy paso para que tú hables y continúes, ¿eh? Perfecto. Pues no sé si me oís bien y me veis bien. Hola, ¿me oís y me veis? Rodrigo, yo te veo, sí, yo te te veo y te oímos oigo perfectamente. Buenas tardes, soy Inma. Buenas tardes, te oímos perfectamente, Rodrigo, gracias. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a Víctor por la introducción. Muchas gracias a Inma. Muchas gracias a todos los que habéis acudido a este webinar. De momento somos pocos, como decían antes, igual es por la hora, vamos a ver si se une más gente, pero bueno, vamos a ver si los que estamos aquí nos llevamos conocimiento y nos llevamos pues información que realmente nos sea valiosa. Yo, como comentaba antes a Inma y a Esther, yo lo que quiero es que esto no sea sencillamente yo hablando, sino que os dé la información que vosotros estáis buscando
estoy aquí también para deciros qué información necesitáis, pero muchos vendréis ya con dudas y con cosas que queréis preguntar. Entonces, bueno, vamos a intentar que el webinar sea lo más adaptado a lo que necesitáis vosotros. Siguiendo un poco con la presentación, yo soy Rodrigo Gutiérrez, yo trabajo para la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, en Nueva York. Mi misión, la misión de la Cámara es fomentar el comercio y las relaciones bilaterales y, en concreto, mi misión es, como director del Departamento de Promoción Internacional de Negocio, es fomentar los negocios. Desde que entré en el puesto, tengo muy claro que la mejor manera en la que puedo hacer esto es ofreciendo información a ambas partes, porque realmente es la manera en la que, primero, las empresas pueden tomar decisiones más acertadas y, segundo, la manera en la que este comercio, estas relaciones comerciales son más eficientes. Entonces, bueno, esta actividad también es parte de esa misión, el ofreceros información, que sepáis bien a lo que os enfrentáis cuando intentáis exportar productos a Estados Unidos, y en este caso también vamos a añadir el componente del COVID, que vamos a empezar, de hecho por ahí. Entonces, bueno, si a través de la Cámara de Almería, si a través de mi correo necesitáis alguna información, alguna pregunta, podéis hacerla cuando queráis. Ahora también por el chat ofreceremos al final turno para preguntas, pero bueno, nos tenéis a ambas cámaras para lo que necesitéis para la exportación a Estados Unidos. Vamos a empezar ya con la presentación. A ver si se carga, perdón, la pantalla completa. Vale, creo que ya veis todos la pantalla completa. Como decía, vamos a centrar la presentación en el impacto del COVID en Estados Unidos en el comercio y también los requisitos para exportar alimentos a Estados Unidos, sobre todo centrados en la FDA, que es la principal institución que tenemos que tener en cuenta a la hora de exportar alimentos y bebidas. Vamos a empezar con una breve introducción, luego, como decía, vamos a seguir con el impacto del COVID. Voy a explicar ciertos aspectos técnicos de la organización gubernamental en Estados Unidos que son imprescindibles ya no solo para entender el impacto y la respuesta que ha habido por parte del gobierno ante la crisis del COVID, sino también para entender, una vez que queráis empezar a exportar alimentos a Estados Unidos, qué normativa tenéis que seguir y quién emite esa normativa. Es importante y por eso vamos a hacer un pequeño repaso. Luego nos vamos a centrar en la FDA, nos vamos a centrar en los requisitos que impone la FDA para exportar. Nos vamos a centrar en los distintos campos y trámites obligatorios y también vamos a ver otras instituciones que también imponen normativa, imponen requisitos para la exportación de carnes, en este caso, y de bebidas. Nos vamos a fijar también en el etiquetado y, por último, vamos a ver qué cambios ha provocado el COVID en cuanto a la normativa emitida por todas estas instituciones. Y antes de empezar, y para intentar hacer más adaptada esta presentación, como decía, lo que necesitáis vosotros, me gustaría que por el chat o levantando la mano a través del chat me contestaseis a la pregunta de quién de vosotros tiene ya un registro en la FDA. Podéis ir contestando. Yo luego haré otra pregunta más adelante para ver quién además tiene cuentas de usuario, pero de momento, por favor, levantad la mano a aquellos que tengáis una cuenta en la FDA, un registro en la FDA, o si no lo tenéis todavía, sepáis ya qué es el registro FDA y qué pasos hay que seguir para conseguirlo. Si, por favor, podéis levantar la mano, os lo agradecería. Vamos a continuar con la presentación mientras vais respondiendo.
Y en la introducción, bueno, pues como os podéis imaginar, el impacto del COVID ha sido, no solo a nivel de Estados Unidos, sino ha sido un impacto global, ha sido dramático para todas las economías, Estados Unidos no ha sido una excepción, y ha provocado distintas reacciones, distintos efectos en la economía y en la sociedad estadounidense. Ha habido un cambio en la asignación de recursos por parte del gobierno y por parte de los mercados. Los mercados se han visto muy afectados, su estructura se ha visto muy modificada por el impacto del COVID. Y como os podéis imaginar, igual que en España, ha habido un parón de la actividad económica brutal. Ha sido un parón que ha llegado a todos los niveles y que en muchos casos ha reducido la economía a los servicios esenciales. Ha sido un impacto distinto del que se ha notado en España. Luego veremos por qué y luego veremos de qué manera, pero sobre todo, si tuviese que definir el impacto del COVID en Estados Unidos, la palabra que utilizaría sería dispar. Dispar de España y dispar dentro de Estados Unidos. Esto responde a la estructura del país, a la densidad de la población y a su idiosincrasia. Entonces, esto ha provocado que el impacto económico sea distinto también según la industria. Vamos a verlo más adelante, pero bueno, para que os hagáis una idea, Estados Unidos venía teniendo un paro del 4%, que se conoce en economía como paro de fricción o es prácticamente la no existencia de paro. Esto es posible a que la flexibilidad del mercado laboral en Estados Unidos es muy, muy alta, es tremenda. Entonces, bueno, pues la gente que se queda sin trabajo suele encontrar trabajo muy rápidamente, pero lo que pasa es que en una situación como esta, en la que hay un parón de la economía, también esa flexibilidad del mercado laboral provoca que mucha gente se haya ido a la calle y el paro en Estados Unidos del 4%, de prácticamente la no existencia de paro, ha subido a más de un 15%. Estamos hablando de 11 puntos porcentuales en un país que prácticamente no tenía paro. Entonces, bueno, esto ha supuesto un impacto tremendo en la economía y en la sociedad estadounidense. Como decía antes, para entender cómo ha sido este impacto y cómo se ha respondido por parte del gobierno y de los mercados, tenemos que hacer un breve repaso de cuál es la organización del gobierno estadounidense. Hay que poner las cosas en contexto para poder entender qué ha hecho cada parte. En Estados Unidos hay tres niveles de gobierno distintos. Parecido a España, tenemos el gobierno de la nación, luego tenemos las comunidades autónomas y luego las provincias, diputaciones, etcétera. Aquí está dividido en gobierno federal, que son todos los estados, el presidente es Donald Trump, es su máximo exponente, y luego tenemos los estados y los gobiernos estatales, con los gobernadores como jefes de esos estados. Además, tenemos, como en España, pues otras organizaciones más pequeñas. Aquí son condados y ayuntamientos, cuyo máximo exponente serían alcaldes y los jefes de condado, por decirlo de alguna manera, pues no tenemos un homónimo en España. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa estructura de nivel federal, nivel estatal y nivel local, vamos a entender cómo se han producido estas respuestas ante el COVID. Prevalece, ante todo, la ley federal. La ley federal es la que más autoridad tiene. El presidente, en muchos aspectos, es la figura con mayor poder en Estados Unidos, pero hay una diferencia importante en cuanto a la autoridad que tienen los gobernadores de cada estado. Los gobernadores de cada estado tienen mucho poder en Estados Unidos. Hay poderes que tienen los gobernadores de cada estado que no tiene el presidente de los Estados Unidos. Incluso, habiendo declarado el estado de alarma, como declaró Trump a finales de marzo, los gobernadores han sido quienes han tenido el poder y la responsabilidad de lo que se conoce como abrir o cerrar la economía. No es el presidente quien debe decir a las empresas, los negocios, los ciudadanos que pueden salir a la calle, que pueden abrir sus negocios, sino que son los gobernadores. Aquí en Estados Unidos este punto ha tenido mucha importancia a nivel político y a nivel económico,
ha habido muchas presiones para intentar que el gobierno federal, es decir, Donald Trump, impusiese sus criterios ante los gobernadores y los gobernadores se han rebelado. Los gobernadores han sido quien al final iba a decir se les ha cedido, pero bueno, realmente han tomado la responsabilidad de hacer en cada estado lo que han creído oportuno. Esto es posible porque algunas competencias son bastante difusas y bueno, hay algunas que incluso están ahora mismo en los tribunales, pero de manera general, a pesar de las directrices federales, han sido los gobernadores quien han decidido qué se hacía en cada estado. Ante la situación se han tomado distintas políticas y esto es opinión mía, pero bueno, es bastante certero, me parece a mí. Es un hecho que es un año electoral. A final de este año se supone que hay elecciones a la presidencia de Estados Unidos y esto ha marcado mucho las políticas que se han escogido. Esto ha hecho sobre todo que aflore esa disparidad de criterios y el enfrentamiento entre Estado y Gobierno federal, es decir, entre gobernadores de cada Estado y el Gobierno federal. ¿Por qué? Porque hay muchos estados que tienen gobernadores demócratas y hay otros estados que tienen gobernadores republicanos. Lo que ha pasado es que al final los demócratas han seguido una política más conservadora y los republicanos han seguido, digamos, las directrices del presidente. No es tan sencillo porque también es verdad que va muy ligado la densidad de población a los estados demócratas o republicanos. Entonces, obviamente, en los estados con mayor densidad de población las medidas tienen que ser más conservadoras, pero bueno, la realidad es que al final se han alineado bastante según su partido político. En cuanto a la acción gubernamental, sobre todo de la respuesta federal, hubo mucho retraso y muchas dudas en la respuesta. La primera rueda de prensa en la que Donald Trump declaró el estado de emergencia dijo bastantes cosas que luego incluso no se cumplieron. Por ejemplo, prohibió el comercio de mercancías entre Europa y Estados Unidos, no solo Europa, sino China también, y inmediatamente la Casa Blanca dijo que esto no se iba a producir. El comercio ha seguido activo. Estas respuestas tardías y dudosas han provocado también respuestas de parte de los gobernadores muy dispares, como decía antes. Además de la densidad de población, la falta de un criterio constante, de un criterio claro por parte del gobierno federal ha supuesto que cada uno, pues digamos, haga la guerra por su lado. Y cada gobernador ha decidido en su estado qué se iba a hacer y, desgraciadamente, el resultado es que ha habido una disparidad de criterios muy importante. Ha habido total descoordinación entre estados a nivel federal, a nivel global, y esto ha provocado mucha incertidumbre. Incluso ha habido gobernadores de estados colindantes, como por ejemplo aquí la región del noreste de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Connecticut y los estados, pues como digo, colindantes, han decidido entre ellos coordinarse para tener una respuesta no igual, pero uniforme ante la crisis del COVID y totalmente opuesta y enfrentada a la del gobierno federal. Aquí en Nueva York todavía seguimos en lo que se conoce como el lockdown, es decir, estamos todavía con la economía prácticamente parada y en otros estados, y según las recomendaciones del gobierno federal, pues deberíamos estar ya con la economía totalmente abierta. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, esta descoordinación, esta falta de entendimiento ha provocado mucha incertidumbre. ¿Cuál ha sido la línea del gobierno federal? El gobierno federal prácticamente se ha centrado en ofrecer líneas de actuación y marcos de recomendaciones para la gente y para las empresas para evitar los contagios y en ofrecer ayudas económicas. La primera medida que firmó Trump fue una prestación universal, es decir, un cheque a cada uno de los americanos, no solo americanos, también residentes. Yo recibí el mío, de hasta $1.700 por persona. Esto dependía del nivel de impacto, del nivel de renta y de dependientes a tu cargo, pero hasta $1.700 por persona. Aparte de eso, también se han dado muchas ayudas a los desempleados, ha habido ayudas para pymes, ha habido un paquete muy grande para las aerolíneas y poco a poco se han ido aprobando medidas
que han intentado paliar de manera económica la crisis. Esta ha sido básicamente la mayor respuesta que ha tenido el Gobierno federal, que no es poco, pero ha habido una falta de liderazgo en cuanto a la gestión normativa de la crisis que se ha dejado notar. Decía también antes que había sido una gestión muy distinta a la española. Aquí realmente no ha habido nunca restricciones para salir a la calle. Aquí cualquier americano, cualquier ciudadano, cualquier persona que viviese en Estados Unidos ha podido salir a la calle cuando ha querido. No hemos tenido ni horas, no hemos tenido franjas, no hemos tenido multas, no ha habido, como digo, ninguna restricción para salir. Ha habido restricción de apertura de algunos negocios. Obviamente bares, restaurantes, teatros, estadios, todo esto ha estado cerrado. Incluso se ha impuesto alguna multa a pequeñas empresas, pequeñas oficinas que han seguido trabajando desde la oficina en vez de mandar a sus trabajadores a casa. Pero no ha habido ningún tipo de restricción en desplazamientos, ni dentro de una misma ciudad, ni de una ciudad a otra, ni de un estado a otro. Ha habido plena libertad para moverse. Y esto, como decía antes, supone una diferencia muy grande respecto a España. En resumen, cada gobernador ha decidido qué medidas se tomaban en su estado. Como decía antes, en Nueva York es uno de los estados más restrictivos. Todavía seguimos en lockdown, aunque se supone que el lunes se abrirá ya, se empezará la primera fase de la reapertura. Hay muchos estados, la mayor parte, que han iniciado el proceso de apertura. Esto, bueno, pues hay distintas opiniones en cuanto a que si es bueno o es malo, porque realmente el número de contagios no sigue una línea claramente descendente, sino que en muchos estados todavía se sigue elevando el número de contagios. Entonces, bueno, hay bastantes dudas en cuanto a cómo y cuándo abrir de manera general. El Gobierno federal insiste en la reapertura, ha ofrecido una serie de recomendaciones a los estados para que, en base a ciertas cifras y a ciertos indicadores, puedan reabrir y establecer las distintas fases, pero la recomendación, como todos habréis visto por la tele, de Trump es que se reabra ya la economía. En cuanto al impacto del comercio, en general, como decía antes, no ha habido ninguna restricción. No se ha dejado de importar y de exportar en Estados Unidos en ningún momento. Especialmente en el caso de la alimentación, las importaciones no han decrecido, sino todo lo contrario, han aumentado bastante. No solo eso, todo tipo de comercio, maquinaria, etcétera, ha seguido bastante activo, sobre todo porque, como decía antes, aquí no ha habido un lockdown como en España, y mucha de la industria ha seguido activa. El tiempo que han estado cerradas, por ejemplo, fábricas de coches, ha habido algunas que no han cerrado y ha habido algunas que han cerrado una semana. Luego ha habido problemas porque la apertura tan temprana ha supuesto que mucha de la industria tuviese contagios pues por encima de otros negocios y otros sectores, pero bueno, realmente el intercambio no se ha visto afectado, de una manera drástica. Como decía antes, de manera dispar según la industria. Ha habido industrias como, por ejemplo, la de la construcción, que sí que se ha visto afectada. Ha habido un parón en la construcción, con lo cual la demanda de muchas materias primas se ha visto muy afectada. Pero de manera general no ha habido un parón en el comercio con el exterior. De manera muy concreta, en el comercio de alimentos y bebidas, hemos visto una subida de más del 50% en el mes pasado de la venta de productos online, es decir, los americanos han acudido a Amazon, a Direct Fresh, a plataformas de venta online de alimentos para hacer sus compras, y también ha habido un incremento muy grande de ventas en los supermercados. Prácticamente ha sido la única manera de abastecerse de comida en los supermercados, aunque también los restaurantes aquí no han cerrado en ningún momento y siempre han podido hacer entrega, es decir, se podía ir a recoger
comida a los restaurantes, os podéis imaginar que esto ha sido marginal. Los supermercados han sido quienes han incrementado mucho sus ventas y ha habido pues cierta confusión, cierta disrupción de distribuidores que estaban centrados en el canal HoReCa, que habían parado completamente. Pues ha habido esa desviación de productos del canal HoReCa a supermercados. Aún así, los distribuidores que estaban centrados en el canal HoReCa han sufrido tremendamente, muchos han tenido que cerrar ante la imposibilidad de transformar su cadena de suministro hacia supermercados. En buena parte, por la normativa que hay en cuanto a la venta de alimentos, que es diferente en supermercados que en restaurantes, por esa normativa no han podido, digamos, ofrecer sus productos hacia los supermercados y esto ha hecho que, como decía antes, muchos hayan tenido que incluso cerrar. La importación no se ha visto afectada, incluso ha crecido, perdón, no se ha visto disminuida, sino ha crecido, porque la producción nacional se ha visto afectada por los contagios. Ha habido contagios en muchas granjas, ha habido contagios en muchas fábricas o muchas instalaciones para procesar carne y ha habido incluso falta de suministro en ciertos momentos en supermercados. Esto ha hecho que esa demanda de alimentos del exterior se haya incrementado bastante. También otro impacto bastante importante del COVID en la industria de la alimentación, en este caso, ha sido la digitalización. Si bien esto ya era un camino que se venía andando, últimamente, en los últimos 2 meses, el camino o la manera en la que se ha producido esta digitalización, ha sido muy abrupta. Esta digitalización ha supuesto sobre todo que se cambie a entornos digitales la manera de los importadores de abastecerse y que todo el proceso de compras se convierta en digital. Esto quiere decir, pues, desde contactos a través de email, a ferias digitales y marketplaces, a firmas electrónicas, reuniones a través de Zoom, de Skype, etcétera. Uno de los mayores efectos, como decía, es la digitalización de todo el proceso de abastecimiento. En resumen, en cuanto al comercio, el impacto del COVID no ha supuesto un cambio dramático. No ha habido restricciones importantes, independientemente del país de origen. Han seguido llegando productos de China, de Asia, de España y de Europa, de Latinoamérica, de todos los sitios. Y la CBP, la que es aduanas de aquí, sigue procesando la entrada de mercancías. Obviamente, retrasos, porque ha habido también contagios entre su personal y todo se ha ralentizado, pero sigue procesando la entrada. Incluso aquí los viajes de negocios han estado permitidos durante todo el tiempo. Nos vamos a centrar ya en la Food and Drug Administration, que es el organismo que regula y controla toda la actividad relacionada con la industria alimentaria y bebidas, no la única. Veremos también que hay otras instituciones que también afectan a esta industria, pero es el mayor escollo al que nos vamos a enfrentar a la hora de exportar nuestros productos de alimentación. La FDA es la Food and Drug Administration y es la agencia federal responsable de proteger la salud pública mediante regulación de los productos destinados al consumo humano y animal, vacunas y otros productos biológicos, así como dispositivos médicos. Es decir, regula todos los alimentos y bebidas destinados al consumo humano o animal, en los que no están regulados por el Departamento de Agricultura, que el Departamento de Agricultura o la USDA regula todos los alimentos que tienen más de un 2% de carne. Es decir, por un lado está la USDA regulando la carne y el resto de alimentos y suplementos
es la FDA. No están reguladas por la FDA ni las plantas ni las semillas destinadas a la agricultura que están reguladas por la USDA. Y en ciertos casos hay algunas semillas que están catalogadas como destinadas para la agricultura que al final se convierten en productos destinados al consumo humano. Y aquí, bueno, pues hay un debate en cuanto a si la normativa es la de la FDA, si es la de la USDA. Más que debate, lo que se intenta es esquivar normativa. Pero bueno, realmente el espíritu es que si es un producto destinado al consumo humano o animal, la normativa tiene que seguirse la de la FDA. La FDA, al fin y al cabo, controla la normativa y, por lo tanto, la importación de todo tipo de alimentos, de aditivos, de fórmulas infantiles, suplementos dietéticos, medicamentos de uso humano, productos biológicos y cosméticos, dispositivos médicos y productos electrónicos que emiten radiaciones. Es decir, si queremos exportar alimentos, es la FDA la institución a la que nos tenemos que dirigir. ¿Cómo actúa la FDA? La FDA actúa sobre todo de 4 maneras distintas. La primera es la emisión de información. De información y normativa. La segunda es el registro de información. La tercera son inspecciones y la cuarta es la acción coercitiva o punitiva. La emisión de normativa es a través del Code of Federal Regulations. Esto es importante porque quiere decir que la normativa de la FDA es a nivel federal, es a nivel gubernamental para todo Estados Unidos y está toda incluida en lo que se conoce como el Code of Federal Regulations, en el título 21 exactamente. Si queremos conocer cualquier normativa relativa de la FDA, tenemos que acudir a ese título. Además de emitir normativa y legislación, la FDA actúa registrando información. La cantidad de información que registra la FDA es inmensa. Desde el registro de instalaciones o de acidificados a importadores FSVP, historiales de incidencias, historiales de inspecciones. Bueno, es inmensa y el motivo de la recogida de esta información es poder tener una base sólida y científica a la hora de emitir normativas y decidir pues, por dónde van las políticas de protección a los usuarios. Además, realiza inspecciones en origen, inspecciones en aduanas, en trayecto y en tienda. Las inspecciones en origen nos referimos a las propias fábricas donde se procesan los alimentos. Es decir, hay equipos de la FDA que se trasladan a España, no solo a España, sino a todos los países del mundo, para visitar las fábricas en las que se procesan los alimentos destinados a ser consumidos en Estados Unidos. También, personal de la FDA hace inspecciones a los productos cuando llegan a las aduanas, cuando están siendo transportados en camiones y en las propias tiendas. Cuando la FDA se da cuenta de que hay algún problema con algún producto, sobre todo si es consecuencia de alguna acción intencionada para, bueno, pues para engañar de alguna manera al consumidor, la FDA impone multas, prohibiciones y retiradas de producto e incluso pues puede prohibir la exportación a una empresa a Estados Unidos. Desde la entrada en vigor de la FSMA, la FDA tiene bastante más poder punitivo, sobre todo a la hora de imponer multas. Esto antes era un poco más laxo y ahora efectivamente la FDA puede imponer multas a empresas que se saltan la normativa y que exportan a Estados Unidos. Realmente no tiene mucho efecto en cuanto a empresas extranjeras se refiere, sino es más en ámbito local, es más a empresas americanas. Pero bueno, desde la FSMA sí que se ha notado un incremento en las multas que impone la FDA.
Como decía antes, la FDA recoge mucha información para poder basar sus políticas y su normativa en esta información. Su objetivo es la prevención e intenta identificar amenazas que puedan afectar a los alimentos. Además de esto, establece parámetros de peligrosidad de acuerdo con estas amenazas y emite normativa para prevenir estos peligros. También recoge información de cada envío que va a llegar a Estados Unidos para poder asegurarse de que tiene localizadas esas amenazas que ha visto que están ligadas a ciertos productos o ciertos países, para así realizar inspecciones según los niveles de peligrosidad. Esto quiere decir que la FDA determina qué productos y qué países tienen mayor posibilidad o probabilidad, de traer productos a Estados Unidos con algún problema, con alguna consecuencia negativa para los americanos, y a partir de ahí decide dónde va a poner su foco, a qué empresas va a investigar, a qué países va a investigar más, qué productos va a investigar más. Pongo un ejemplo. Vino, por ejemplo, que viene de España, es muy difícil que una botella de vino perjudique, por muy mala que se haya hecho la gestión y el traslado de ese vino, haga que haya una enfermedad, haya que algún americano, pues, digamos, tenga algún problema de salud o incluso llegue a morir. Es difícil que el vino tenga este efecto. Difícil, mucho más difícil que, por ejemplo, pescado que proviene de países de Asia, que no tiene un nivel de inspecciones, un nivel de calidad tan alto como las exigencias que hay en Europa. Entonces, si la FDA recibe mercancía, por poner un ejemplo, en el mismo sitio, el mismo día, y tiene que decidir qué mercancía va a investigar y va a físicamente examinar, va a decidir el pescado que viene de Asia antes que el vino que viene de España. Estos son lo que quiere decir realizar inspecciones según los niveles de peligrosidad. Estas inspecciones, como decía, también, aparte de ser en origen en las fábricas españolas, en las aduanas, etcétera, es en cuanto al producto, en cuanto a cómo se presenta en Estados Unidos ese producto y su etiquetado. No solo cómo se realiza el proceso y cómo se realiza el transporte, sino también el propio producto en sí. Se aseguran de que no haya reclamos, de que el etiquetado es correcto, veremos más adelante las normas de etiquetado, y de que el producto sea efectivamente lo que anuncia en la documentación. Las importaciones de artículos regulados por la FDA no han parado. Es decir, toda la importación, como decía antes, de alimentos ha seguido en funcionamiento. El COVID no ha hecho que haya un parón en este aspecto. Y tampoco ha hecho que haya un parón en cuanto al examen, las inspecciones y los requisitos de documentación por parte de la FDA ante las empresas que están exportando alimentos a Estados Unidos. Ha habido una flexibilización en la FDA para facilitar, sobre todo, fabricación de productos farmacéuticos, y también en cuanto al etiquetado, que veremos más adelante, pero realmente el COVID no ha tenido un impacto en cuanto a la normativa y a la importación de alimentos en lo que a la FDA se refiere. Una vez que hemos visto la FDA de manera general, lo que es y lo que hace, vamos a ver para las empresas españolas, sobre todo, que quieren exportar alimentos, qué requisitos comunes para todas existen. Y quiero hacer énfasis en la parte de comunes. Hay infinidad de normativa para cada producto distinto y no podemos ver en este rato que tenemos toda la normativa que se aplica, pero vamos a ver los 5 puntos básicos que afectan a todas las empresas que quieren exportar a Estados Unidos. Hay trámites, como digo, que son obligatorios para todos y que vienen determinados por 2 normativas. La ley de 2002 contra el bioterrorismo y la FSMA, o la Food Safety Modernization Act, de 2011. Estas son las 2 leyes que han aprobado mayor número de normativa aplicable a los productos que se importan.
Como decía antes, el resto de regulaciones se pueden ver en el título 21 del CFR. Para empezar, registro de instalaciones. No sé, bueno, me voy a detener aquí un momento para ver quiénes de vosotros me han dicho que tenéis instalaciones. Vale. Veo que no muchos de vosotros habéis levantado la mano, pero bueno, eso quiere decir que estáis interesados en conocer cómo se realiza el proceso. Pues empezamos por el registro de instalaciones, el registro en la FDA, que habréis oído algunos de vosotros. Esto es un requisito indispensable. No hay ninguna empresa que pueda exportar productos a Estados Unidos sin tener, productos alimentarios, sin tener un registro en la FDA. Sobre todo el propósito de esto es dotar al proceso de trazabilidad, es decir, saber de dónde viene cada producto que se importa. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede identificar cuál es el origen del problema, si es que hay un problema con el alimento que se importa, e incluso muchas veces resolverlo. Si no se puede resolver el problema, pues se retira el producto del mercado y así es como se soluciona. En cuanto a las instalaciones que se tienen que registrar, estamos hablando de instalaciones nacionales e internacionales. Es decir, no solo las extranjeras, sino también las nacionales tienen que registrarse. Y las actividades implicadas en este registro son la producción, procesado, etiquetado, envasado, empaquetado y almacenamiento. Es decir, ¿qué tipo de instalación tenemos que registrar? Cualquier instalación que participa activamente en el proceso de producción, envasado o etiquetado de un producto que va a acabar en Estados Unidos. Como decía antes, lo que busca la FDA es poder identificar si hay algún problema con el producto, dónde se ha originado el producto. Como os podéis imaginar, si vosotros tenéis una fábrica, por ejemplo, de conservas, y luego las oficinas que gestionan esa fábrica de conservas están en otro edificio, no tenéis que registrar la oficina, tenéis que registrar donde se procesa las conservas, en la fábrica en sí. ¿Por qué? Porque si la FDA quiere ver si hay algún problema con ese proceso de producción, no quiere ver las oficinas, quiere ver la fábrica. Todas las empresas que se dedican a la compraventa, brokers y empresas de distribución que no participan de ninguna manera, no tienen, digamos, sus manos en el producto de ninguna manera, no tienen que registrarse. Tienen que registrar la fábrica donde se produce o donde se procesa el producto. Otro requisito es la agencia FDA. Todas las empresas extranjeras, no las nacionales, necesitan tener un agente FDA para poder exportar a Estados Unidos. Este agente FDA tiene que ser una figura que esté autorizada para servir como intermediario entre la empresa y la FDA y es obligatorio. Solo se puede designar un agente FDA, no quiere decir que sea una persona, se puede designar a una empresa que actúe como agente FDA, pero no puede haber múltiples agentes FDA. Esta figura del agente FDA, como decía antes, es obligatoria para todas las empresas y tiene cierta responsabilidad, sobre todo legal, que deriva de la empresa a la que representa. Sobre todo a partir de la FSMA, muchos agentes FDA dejaron de serlo porque, bueno, esta responsabilidad legal ha aumentado bastante y la FDA, pues en muchos casos, es responsable de encontrar, de hacer que la empresa responda ante la FDA. Incluso si no responde, pues ese agente tiene que responder ante los daños o perjuicios que haya provocado la empresa que representa. Además, tiene que dar apoyo en la FDA en cuanto a las comunicaciones con la instalación extranjera, asistir a la FDA en lo que se refiere a las inspecciones, asesorar a las empresas para que cumplan los trámites con la FDA y, como decía antes, la FSMA ha ampliado la responsabilidad legal
Y además tiene que confirmar el registro en el sistema FULS, que luego veremos más adelante qué es este sistema. Pero si el agente no confirma el registro de instalaciones, ese registro queda inválido. ¿Quién puede ser agente FDA? Realmente, cualquier empresa, cualquier persona que esté habilitada para tener residencia permanente aquí y tenga un negocio, tenga una oficina y tenga presencia física en Estados Unidos permanente, puede ser agente. Por esto, muchos importadores se ofrecen como agente FDA. Esto suele ser muy poco recomendable. ¿Por qué? Porque el agente FDA tiene la llave de la importación a Estados Unidos. El agente FDA puede cancelar el registro, puede modificar el registro, puede hacer muchas cosas con el registro que perjudiquen a la empresa que exporta. Muchos de los problemas en cuanto a la búsqueda de otros importadores vienen derivados de aquí. Y es que si vosotros como empresa empezáis con un importador y designáis a ese importador como responsable o como vuestro agente FDA, si luego, porque ampliáis la producción, porque veis otras oportunidades o porque no queréis seguir con ese importador, buscáis otro importador, en muchas ocasiones el importador pone problemas ante la FDA para hacer ese cambio de agente. Nosotros lo que recomendamos es que el agente FDA siempre sea un agente profesional. Nosotros damos ese servicio, la Cámara de Comercio es un agente FDA profesional, yo soy el agente FDA de más de 300 empresas españolas y tenemos como misión que nuestro servicio de agencia FDA esté permanentemente al tanto de todas las instalaciones que tenemos y gestione la viabilidad que estén activas todos esos registros de instalaciones y todas las empresas. Nos encargamos de la renovación bianual, nos encargamos de cualquier gestión que haya que hacer con el registro y cualquier cambio y tenemos tarifa plana, es decir, lo único que pedimos es la membresía. Pero bueno, lo que quiero hacer hincapié es que es importante desligar el agente de FDA del importador. Porque aparte de que puede haber problemas en cuanto a la hora de buscar otros importadores, también puede haber problemas porque el importador no se dedica a ser agente FDA. Muchas veces el importador no conoce ni la normativa de la FDA porque no es su trabajo. Su trabajo es comerciar con alimentos y no estar al tanto de la FDA. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en que el agente FDA, bien sea la Cámara de Comercio, bien sea quien sea, tiene que ser un agente profesional. El tercer requisito para la exportación de alimentos es tener un HACCP o un Food Safety Plan. ¿Qué quiere decir? Que la FDA exige que todos los exportadores tengan un plan de calidad, tengan un plan que asegure la inocuidad de los alimentos y asegure unos controles de calidad que equiparen las exigencias sanitarias a las que hay en Estados Unidos. Esto en Europa o incluso en otros países no es un problema, en España, perdón, no es un problema y en otros países de Europa tampoco porque tenemos unas exigencias sanitarias tan elevadas o más que las estadounidenses. Pero tenéis que pensar siempre que esta normativa está hecha para todo el mundo. Como decía antes, hay otros países, en África, en Asia, muchos continentes que no tienen esos niveles de control sanitario. Entonces, lo que la FDA intenta hacer es que a través de estos planes de calidad se exija la misma calidad, la misma inocuidad de los alimentos para que así se puedan prevenir males a los consumidores americanos. La FDA exige los Hazard Analysis Critical Control Points o los Food Safety Plan. Todos conoceréis el HACCP. Esto es una práctica que se viene exigiendo en España desde hace bastante tiempo y que lo que implica es tener un sistema de calidad, un sistema de inocuidad alimentaria basado en la identificación de los peligros potenciales
y de los distintos procesos de producción de los alimentos, para que se puedan tomar las medidas necesarias para la prevención de posibles riesgos y de contaminación y garantizar así la calidad del alimento. Estos planes de inocuidad tienen que tener varios puntos, típicamente responden a 7 principios que, como todos conoceréis, no voy a seguir ahondando en ellos, pero bueno, que sepáis que hay ciertas empresas a las que se les exige estos HACCPs y son las que procesan pescado y mariscos, zumos, algunos lácteos, no todos, productos con huevo y también a los restaurantes y minoristas, pero eso ya entendemos que es la parte americana. A las empresas que no entran dentro de lo que hemos visto antes, zumos, pescados, etcétera, no se les exige el HACCP, sino lo que se les exige es un Food Safety Plan, que es otra manera de llamar a lo mismo. Es decir, un plan que analice los peligros y las amenazas, los controles preventivos, que haya monitoreo de todos estos controles, acciones correctivas y verificación. No sé si separarlo de otro requisito o juntarlo con el anterior, pero bueno, podríamos decir que el cuarto requisito tenemos el registro, el agente, los planes de calidad, la FSMA, que es la normativa que se implantó en 2011 de la FDA, también digamos que exige la necesidad de contar con un importador FSVP. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder importar o exportar tu producto a Estados Unidos, lo tienes que hacer a través de un importador que esté regulado, que cumpla una normativa específica. ¿Por qué? Porque a partir de esta normativa de la FSMA se hace responsables a los importadores de que los exportadores, es decir, que vosotros cumpláis la normativa. Es el importador quien tiene que asegurarse de que vuestros planes de calidad son siguiendo la normativa, de que tenéis un agente FDA y de que vuestro registro está en orden. Además, otro de los requisitos es que bien a través del registro de instalaciones o bien a través de los planes de calidad de cada empresa haya un control de la cadena de suministro. Es decir, si vosotros exportáis productos que procesáis pero que requieren materia prima que vengan de otras empresas, esas terceras empresas tienen que estar controladas por vuestro plan de calidad para aseguraros de que todas esas materias primas cumplen con la normativa de Estados Unidos. El cuarto o quinto, depende de cómo consideréis el anterior punto, el requisito es el tener o contar con un individuo cualificado. Todos los planes de calidad que hemos comentado antes deben estar generados y supervisados, ojo, y supervisados, es decir, el control de las acciones correctivas, el monitoreo, etcétera, tiene que estar supervisado por un individuo cualificado. ¿Es un individuo cualificado? Pues es una persona que sea la encargada de diseñar, programar, implementar, ejecutar y monitorizar ese plan, que conozca las exigencias y la normativa de la FDA en lo referente a su producto. Esto quiere decir que esta persona pueda demostrar fehacientemente que conoce, que tiene un conocimiento de toda la normativa que afecta a su producto. Este conocimiento ha podido ser adquirido a través de su experiencia, a través de formación, de cursos o de sus estudios en España o a través del curso PCQI que se está empezando a dar desde hace un año. En cuanto a esto, también suelo tener muchas preguntas de si es obligatorio el curso PCQI. No es obligatorio si la empresa puede demostrar que la persona está cualificada, pues presentando su educación, su experiencia, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que los importadores no quieren líos. Entonces, al final, lo que quieren es que tú les presentes el título de PCQI y ya está. Entonces, a nivel práctico, las empresas importadoras suelen elegir estos cursos PCQI. Pero si a la empresa importadora le presentáis de manera fehaciente esa experiencia, esos conocimientos, no tienen por qué exigirlos.
Por último, el último requisito o trámite que hay que hacer antes de exportar productos es lo que se conoce Prior Notice. Una vez tenemos registro, una vez tenemos agente FDA, una vez tenemos nuestro plan de calidad y una vez tenemos un importador que nos va a importar, necesitamos, cuando vamos a realizar el envío, realizar el Prior Notice o aviso previo. La FDA exige que los exportadores avisen de cada envío previamente. ¿Por qué? Porque aproximadamente un 20% de las importaciones estadounidenses son alimentos. Esto quiere decir que se necesita saber con anterioridad para poder establecer las inspecciones y designar los recursos qué va a llegar, cuándo va a llegar. Este Prior Notice se realiza a través de la plataforma FURLS, que es una parte del sistema FIS. Y en este punto voy a, si me permitís, parar un momento para poder ver las respuestas que me habéis dado antes y ver si tenéis cuentas FDA o si tenéis registros ya hechos. Vale, veo que hay una pregunta de Daniel Conde. Referente a lo que comentaba antes de quién puede registrarse o quién debe registrarse. Me preguntas por las empresas comercializadoras. No, efectivamente las comercializadoras no deben registrarse. Solo las empresas que tienen, por decirlo de alguna manera, sus manos en el producto, que pueden afectar a que el producto se vea perjudicado o a que el producto afecte de una manera negativa a un consumidor estadounidense. Una empresa comercializadora que no almacena, que no procesa, que no etiqueta, que no tiene sus manos en el producto, no tiene que registrarse. Vale. Cuando os hagáis el registro de instalaciones, las empresas que estén interesadas en exportar alimentos a Estados Unidos, lo primero que necesitáis también, aunque no es un requisito indispensable como los 5 que he enumerado antes, pero es muy recomendable crearse una cuenta de usuario. A través del portal FURLS que tenéis en esta diapositiva y de este link que veis al final, podéis crearos una cuenta para vincular el registro a vuestra cuenta. Digo que es muy recomendable porque de esta manera vosotros tenéis control de vuestro registro. Por ejemplo, nosotros como agentes realizamos todos los trámites del registro. Nosotros nos encargamos de todo, de modificaciones, de renovaciones, etc. Pero, aunque nosotros nos encarguemos de este registro, recomendamos que vosotros tengáis una cuenta en la FDA y el registro vinculado a esa cuenta. ¿Por qué? Porque de esa manera vosotros conocéis el PIN de ese registro, conocéis el número de ese registro, conocéis si está activo o no está activo y tenéis siempre ese control. Si el registro lo cedéis completamente a vuestro agente, poniéndonos en la peor situación, como comentaba antes, el agente pues, puede desde cancelar a modificar el registro y vosotros ni os daríais cuenta. Entonces, bueno, recomendamos que os hagáis una cuenta de usuario y que podáis tener el control de ese registro. Además, esta cuenta de usuario os permite hacer otras gestiones, como es el Prior Notice que he comentado, y también pues, el registro de acidificados para conservas, que este trámite es obligatorio. El registro de los productos acidificados o enlatados en el módulo LACF. Todo esto está incluido en esta plataforma de la FDA, access.fda.gov. La FDA, como decía antes, es el mayor escollo a la hora de exportar comida a Estados Unidos, pero también hay otras instituciones que participan en este proceso. Estas instituciones son Customs and Borders, que son las aduanas de aquí, el US Department of Agriculture, la USDA que comentaba antes,
La TTB, que es el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, la Trade Commission y el IRS. Trade Commission es la comisión, algo parecido al Ministerio de Comercio de España, y el IRS es Hacienda, de aquí. Todos estos participan en el proceso de importación. Customs and Borders, pues es aduanas, es la barrera, la primera barrera que encontramos. El Departamento de Agricultura, sí nos estamos refiriendo a carne o a otro tipo de alimentos que se consideran más de uso agrícola. La TTB para el tabaco, pero sobre todo para las bebidas alcohólicas. La Trade Commission es quien, por ejemplo, impone el nivel de aranceles. No sé si conocéis la política de aranceles últimamente de Estados Unidos, pero la Trade Commission aumentó bastante, por tanto como el 21%, un montón de productos españoles que se comercializan aquí en Estados Unidos, y el IRS, que es la Hacienda y que es quien se encarga de recaudar estos impuestos. Realmente, vosotros exportando, como mucho, los alimentos, pues vais a tener relación con la FDA, la TTB si son bebidas alcohólicas y en algún caso con la USDA si son carnes. Pero al resto realmente vosotros no tenéis que atender porque es el importador quien paga todos los impuestos. En cuanto a la USDA, el Departamento de Agricultura, su objetivo es entender las necesidades de los productores estadounidenses y de la producción y del comercio agrícola y ganadero para conseguir pues, que estos alimentos que se producen y también los que se importan sean seguros y que los recursos naturales de Estados Unidos pues estén protegidos y se mejore la vida de las comunidades rurales. Se encarga de emitir normativa y controles sanitarios. Todo lo que se refiere a la alimentación y semillas, productos agrícolas que no está regulado por la FDA, lo regula la USDA. ¿Esto qué quiere decir? Pues toda la carne de animales, aves, productos que tengan huevos e incluso algunas plantas están relacionados o están bajo la normativa del sistema APHIS, que es este Animal and Plant Health Inspection Services. La APHIS decide qué productos se pueden importar y de qué países. Esto es muy importante porque no toda la carne ni todas las plantas se pueden exportar a Estados Unidos. Dependiendo de qué país provenga, hay unos alimentos, hay unas carnes, unas plantas que se pueden exportar y dependiendo de qué país venga, se puede importar o no. Por ejemplo, de España está permitido importar en Estados Unidos, es decir, exportar de España a Estados Unidos carne de cerdo, pero no carne de cordero, por ejemplo. Entonces, para poder saber si puedo exportar mi producto o no, tenemos que acudir a la normativa de la APHIS. Existen listados que nos dicen qué se puede importar y de qué país. Para que se pueda exportar carne a Estados Unidos, tiene que estar preaprobado por la USDA. Al contrario que la FDA, la USDA primero te hace las inspecciones, primero te obliga a estar registrado y a demostrar que tu producto es válido y luego te deja exportar. La FDA no, la FDA inspecciona las instalaciones a posteriori y esto es un punto muy importante. Si os dais cuenta, en los 5 requisitos que hemos revisado antes, no he mencionado las inspecciones. La FDA puede que inspeccione tus instalaciones o puede que no, pero tú puedes exportar a Estados Unidos sin recibir una inspección. En cuanto a la en cuanto a la USDA, no. La USDA tiene que inspeccionar, en este caso a través del Ministerio en España, tiene que inspeccionar tus instalaciones antes de poder exportar. La solicitud se realiza a través del Ministerio de Sanidad, a través del link que pongo ahí. Y a través del link que dejo ahí de la USDA se puede consultar qué producto se puede exportar desde qué país. Como decía antes, también hay otras instituciones que influyen en la exportación de alimentos y bebidas. La TTB es la que influye o la que emite normativa respecto a vino y a otras bebidas alcohólicas.
Emite normativa a través de las etiquetas y la aprobación de ingredientes. El vino no necesita ser preaprobado de antemano, pero muchas otras bebidas, como son los licores, como son las ginebras y otros licores, tienen que estar preaprobados antes de ser vendidos. Y vuelvo a repetir que esto es una diferencia muy grande, igual que la USDA tiene que preaprobar el alimento antes de exportarlo, es una diferencia muy grande con la FDA. La FDA no preaprueba nada. Y en esta preaprobación también vamos a ver las diferencias en cuanto al etiquetado. El etiquetado también está bajo distintas instituciones. Está bajo la normativa de la FDA, bajo la normativa de la TTB y la normativa de la USDA, dependiendo de qué alimento, de qué bebida estemos hablando. Los tres imponen restricciones en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede poner, sobre todo en cuanto a los reclamos. Aquí hay mucha normativa en cuanto a poner en un producto que es nutritivo, que es saludable, que ayuda al organismo, que tiene vitaminas. Antes de que pongamos en nuestras etiquetas un eslogan como de los que estamos hablando, pues hay que ver si lo permite la FDA, la TTB o la USDA. De manera normal, ya os digo que no, que se permiten muy pocos reclamos. Pero bueno, hay algunos que sí que se permiten y que podemos consultar en la normativa vigente. La primera institución que vamos a ver en cuanto a la normativa de etiquetado es la FDA. Aquí podéis ver la etiqueta tipo de la FDA. La FDA tiene una guía muy exhaustiva del etiquetado de alimentos que contiene instrucciones sobre lo que tiene que tener, sobre los elementos que tiene que tener la etiqueta, pero también sobre el formato. Estoy hablando del tamaño de la letra, del tipo de letra, del color de la letra. Tiene unas instrucciones muy concretas, muy rigurosas, pero que están disponibles en la FDA y que se pueden entender fácilmente. Para asegurarnos de que nuestra etiqueta cumple los requisitos, sencillamente tenemos que seguir esa guía, nada más. La FDA no preaprueba etiquetas. La FDA no emite una aprobación de una etiqueta ni una desaprobación. Lo único que la FDA hace es, si el producto llega a Estados Unidos y la FDA comprueba que el etiquetado no cumple la normativa, puede que lo destruya, que lo reenvíe a España, siempre los gastos soportados por el exportador, por supuesto, pero no emite una preaprobación, como mucho lo desaprueba. Hay exenciones para empresas pequeñas que, bueno, se pueden consultar estas secciones en la web de la FDA y ha habido ciertas modificaciones últimamente en cuanto a su formato. El que veis aquí, es el formato actual. Aquí podéis ver lo riguroso de la normativa, es decir, el tamaño de la letra respecto a las proporciones, respecto al tipo de letra, respecto a cada apartado qué letra tiene que tener. Es decir, es muy exhaustivo, pero viene todo reflejado y explicado en la normativa de la FDA y si seguimos esa guía no tenemos que tener ningún problema. La USDA también emite normativa en cuanto al etiquetado. Es distinto, sobre todo aquí nos centramos en el etiquetado de carne y tiene una disposición distinta. También la USDA emite una guía para que se cumpla la normativa de su etiquetado y, a diferencia de la FDA, sí que requiere aprobación previa. Es decir, igual que la USDA tiene que preaprobar antes de enviar el producto las instalaciones, también tiene que preaprobar la etiqueta. En cuanto a la normativa del etiquetado, hay exigencias como son el nombre del producto, la identificación FSIS del establecimiento. Esto es importante, lo que decíamos antes, tiene que estar previamente aprobado. Tiene que tener también en la carne instrucciones de manipulación, aparte de su peso neto e ingredientes, y la localización del establecimiento. También tiene que contar con el valor nutritivo, igual que aquí la FDA, pues focaliza su etiqueta a esto, al valor nutritivo. La de la USDA también tiene que contar con ello, pero es menos exhaustivo.
La tercera institución que emite normativa respecto al etiquetado es la TTB. En la TTB también hay una guía para el etiquetado de bebidas alcohólicas y también exige la preaprobación, que es lo que se conoce como el COLA, o Certificate of Label Approval. En la etiqueta tiene que venir una descripción de la cantidad del contenido, necesita, como decía antes, una aprobación previa y esta aprobación tiene que realizarse a través del importador. Es decir, la empresa como exportadora de vinos o licores no puede solicitar esta aprobación, tiene que ser el importador que vaya a importar. Para poder enviar muestras no se necesita esta aprobación de la etiqueta, pero sí se necesita una exención que se conoce como COLA Waiver, que también tiene que solicitar el importador al que le vamos a enviar las muestras. Aquí vemos un ejemplo de etiqueta según la normativa y como elemento, digamos, esencial voy a poner el énfasis en quién lo distribuye o quién lo importa. Es muy importante porque si nosotros exportamos vino a cerveza o cualquier otro tipo de bebidas alcohólicas a Estados Unidos, tenemos que incluir en la etiqueta quién es nuestro importador y esto quiere decir que si tenemos más de un importador vamos a tener que hacer distintos tipos de etiquetas. Por último, vamos a ver el impacto que ha producido el COVID en cuanto a la normativa que hemos revisado antes. Esto lo he dejado para el final y como resumen porque es muy sencillo. No ha habido cambios en la normativa, no ha habido cambios significativos en los requisitos de importación que se exigen provocados por el COVID. Todos los requisitos de importación siguen vigentes. Como decíamos antes, siguen en curso todas las actividades de examen, de notificación, de examen de documentación y de inspecciones de la FDA. Lo único que ha cambiado la FDA ha sido la política temporalmente en cuanto a certificación por terceros y a algunas normas de etiquetado, sobre todo, como he mencionado antes, que había restaurantes, había distribuidores centrados en HoReCa que no tenían etiquetas adaptadas a los supermercados, pues ha habido exenciones en ese sentido. Pero realmente no ha habido cambios significativos. Toda la normativa que he repasado anteriormente, que es la normal de la FDA, sigue vigente. La USDA y la TTB tampoco han modificado ninguno de los requisitos, lo que sí que han aumentado los tiempos de espera para los trámites. Aunque poco a poco vuelven a la normalidad, es verdad que muchos trámites que estábamos pues contemplando, por ejemplo, aprobación de un COLA Waiver en 2 semanas, ahora se está yendo al mes, incluso a los 2 meses. Entonces, esto si vais a exportar deberéis tenerlo en cuenta. Voy a dar ya paso al turno de preguntas. Entonces, por favor, si alguno tiene alguna pregunta, veo que no somos muchos los asistentes, así que incluso, como comentabais antes, Esther, Inmaculada, podéis incluso dar paso por vídeo a quien quiera hacer una pregunta. Entonces, bueno, si queréis, alguno de vosotros podéis escribir a partir de ya en el chat lo que queráis preguntar. No tiene que ser respecto a lo que he hablado en este rato, sino que podéis hacer preguntas de cosas que no he comentado, porque, bueno, como podréis entender, en 1 hora y pico es difícil repasar toda la normativa, toda la casuística, pero, bueno, si tenéis alguna duda respecto a la FDA, respecto al impacto del COVID o respecto a cualquier otra cosa del comercio de España y Estados Unidos, pues os doy la oportunidad de que hagáis la pregunta que queráis. Mientras rellenáis encuestas y hacéis preguntas, voy a intentar resumir de una manera breve, de una manera concisa, pues lo que ha sido todo este webinar. Al principio empecé hablando del impacto del COVID. Sobre todo con lo que os tenéis que quedar es con que ha habido impactos dispares según la densidad de población
disparidad también en las normativas y, lo más importante, que todos los estados se están reabriendo ya y que el comercio no ha parado. Eso es lo principal que yo diría sobre esa parte del COVID. Respecto a la FDA, quiero que queden muy claros los requisitos. El registro de instalaciones, el tener un agente, el tener un plan de inocuidad, el contar con un individuo cualificado. También la cuenta de usuario es importante y también tenéis que tener muy en cuenta el etiquetado del producto. Tenemos aquí una pregunta de Daniel Conde que nos dice que una empresa le elabora productos con su marca. ¿Las empresas que elaboran para su marca deben estar registradas en la FDA? Sí, Daniel. Como decía antes, una empresa no puede enviar productos, exportar productos a Estados Unidos sin que el productor de esos productos estén registrados en la FDA. Para que te quede claro, vosotros como exportador, si no participáis del proceso de producción en ningún momento, no tenéis que tener registro. Solo tiene que tener registro la empresa que produce, que etiqueta, que empaqueta o incluso se almacena, en algunos casos que el almacenamiento pueda perjudicar al producto, por ejemplo, si son almacenados en frío, ellos sí. Vosotros no, pero todas las empresas que participan de esos procesos tienen que estar registrados. Tenemos otra pregunta de Pilar que dice que nos gustaría saber la importancia de disponer IFS y, en su defecto, si el hecho de tenerla facilita todo el proceso de obtención de autorización, especialmente en cuanto a procesos productivos y documentación disponibles. Vale, pues no escribas más, por favor, Pilar, que no. Si quieres, te podemos dar paso por voz, que supongo será más fácil para ti, pero bueno, creo que entiendo tu pregunta y voy a intentar responder. Tu pregunta se refiere en cuanto a certificados de calidad, el IFS en este caso. En este aspecto, la política estadounidense respecto a certificados y estándares reconocidos mundialmente está cambiando. Hasta hace 10 años, en Estados Unidos no importaba en absoluto cualquier certificado de calidad que no fuese propiamente americano, que no fuese de la USDA, que no fuese de la FDA, que no fuese de una asociación o institución estadounidense. Esto, afortunadamente, está cambiando. Tanto en la FDA como la USDA lo están cambiando e incluso van a empezar a reconocer estas certificaciones como prueba de que cumplís su normativa. En el aspecto de si se puede, digamos, prescindir de las inspecciones de la USDA y de la normativa de la USDA por tener el IFS, no se puede prescindir. ¿Que puede facilitar el proceso? Sí, porque realmente el tener la certificación IFS quiere decir que tú sigues ya unos sistemas de calidad, unos requisitos que son bastante restrictivos y que te van a ayudar a cumplir los americanos. Pero esto no quiere decir que te puedas saltar la normativa americana, saltar en cuanto a que puedas intentar que la FDA o la USDA, perdón, te apruebe por el hecho de tener esos certificados. Esos certificados los puedes incorporar a toda la documentación, pero no te eximen de presentar toda la documentación que exige la USDA. Espero que esto sea respuesta para la pregunta. Miguel Páez también me preguntas por cálculo de gastos, tax, etcétera, a empresas de España que van a exportar a Estados Unidos. Nosotros no tenemos cálculos, digamos, efectivos o cálculos pre-realizados para empresas, porque depende completamente de la empresa. Depende completamente del tipo de empresa, del tamaño, de los procesos de producción, de los procesos de exportación, de quién importe aquí, de cómo importe aquí.
es imposible dar una cifra o unos cálculos, digamos, medios, porque depende muchísimo. Depende de si tienes aquí algún representante, de si tienes oficina o no. Es muy distinto. O sea, tú ten en cuenta que si solo exportas a Estados Unidos, el coste va a ser el del transporte, no hay más, no tienes que pagar ningún tax. Los taxes, los impuestos los pagan los importadores. Sin embargo, si ya, aunque solo exportes, pero quieres tener aquí un representante, pues una oficina te puede costar, depende del estado, en Nueva York, por ejemplo, te puede costar desde $4.000, $5.000 al mes. Un sueldo medio de un representante aquí puede ir de $80.000 en adelante. Depende totalmente de tus circunstancias. Si necesitáis presupuestos, si necesitáis cálculos de este tipo, lo podemos hacer, pero una vez tengáis el plan de implantación aquí. También Daniel pregunta... si mi empresa no tiene que estar registrada, ¿cómo acredito que las empresas que elaboran con mi marca están registradas en la FDA? Pues muy sencillo, presentando el registro de esas empresas. Es decir, si tú quieres exportar productos de esas empresas, una de dos. Bueno, una de dos no. Tienes que convencer a esas empresas productoras para que se registren en la FDA. Puedes bien llevarte, digamos, hacerte tu cargo del coste que supone ese registro, o puedes convencerles de que el coste lo soportan ellos, pero tienen que estar registrados. Ellos tienen que registrarse. En nuestro caso, nosotros como agentes, nosotros podemos hacerlo a través de ti, podemos coordinar esos registros a través de ti, incluso si tú eres la empresa exportadora, podemos ver de qué maneras, pues si son muchas las empresas, lo gestionamos en cuanto al precio, pero esas empresas tienen que estar registradas. Nosotros como agentes exigimos un contrato con esas empresas y esas empresas son las que tienen que firmar sus formularios de registro. Entonces, esa es la manera. Las empresas tienen que estar registradas y tú presentar el registro de esas empresas. Miguel Páez también pregunta, lobbying para acceder a diferentes estados. Sí, estudios de mercado de ese tipo. Pregunta Daniel, perdón, por estudios de mercado en cuanto a, pues digamos, recomendar y ayudar a la empresa que se mueva de un estado a otro. Sí que hacemos ese tipo de estudios. Pero bueno, como digo, eso es muy personalizado y eso tendríamos que mirarlo con cada empresa. También Pilar volvió a preguntar si es más restrictivo la FDA o la IFS. No creo que sea más restrictiva la FDA que la IFS. Lo único que vas a tener que asegurarte de que cumples la normativa de la FDA. Ese es el problema. Que vas a tener que asegurarte de que los trámites que has pasado o, digamos, las medidas que has tomado para cumplir IFS se adaptan a lo que pide la FDA concretamente en vuestro producto. Entonces, no creo que sea más restrictivo, pero te va a tocar hacer el trabajo de igual manera. Obviamente, puedes utilizar todos tus planes de calidad y todos tus documentos de la IFS para la FDA. Eso no quiere decir que tengas que hacer el trabajo 2 veces, pero tienes que hacer el trabajo de asegurarte de que lo que ya haces cumple la normativa de la FDA. Más preguntas. Daniel, ¿tendría que exportar a través de un importador registrado en FDA? Estoy intentando entender tu pregunta en cuanto a exportar, en cuanto a que tú le vendes a una empresa que es el importador registrado en la FDA. Sí, la FDA exige que todos los importadores se hayan registrado y que todos los importadores americanos, es decir, la empresa americana a la que tú le vendes, cumpla los requisitos FSVP que comentábamos antes.
Como Inmaculada dice, si alguno quiere participar de viva voz, Daniel, que parece que tienes bastantes preguntas, pues estaré encantado de igual es más sencillo responder a viva voz, pues por favor pídanos el turno y te damos la posibilidad del micrófono. María pregunta que en cuanto al Estado, si hay alguna exigencia más. Es posible, sí. Yo he dado la información de manera general a nivel federal, pero para que os hagáis una idea, voy a poner el ejemplo de bebidas alcohólicas. Hay estados que no permiten la venta libre de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, si tú quieres exportar vino a Estados Unidos a través del estado de Nueva York, el importador tiene que estar registrado, tiene que tener una licencia para importar vinos, pero puedes contactar con distintos importadores, digamos que hay un mercado más o menos libre. Hay otros estados en los que no, en los que tú no puedes vender a una empresa privada vino. Tienes que venderle directamente al estado a través de una licitación. Entonces, por eso comentaba al principio que efectivamente es necesario saber la estructura gubernamental y darse cuenta de que cada estado tiene un gobierno distinto y que puede tener leyes distintas. No es lo normal. Lo normal es que si cumplís las normas que he dicho anteriormente, podáis vender en casi todos los estados, casi todos los productos. Pero sí que es bueno hacer una búsqueda previa para ver a qué estado os vais a acercar. No sé si me he saltado alguna pregunta. Creo que no. Buenas tardes a todos. Rodrigo, me he quedado totalmente toda la información clarísima, pero bueno, claro, representando a más de 300 empresas ante la FDA, no esperaba menos de ti. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y os he lanzado la información de los próximos seminarios que tenemos. De todas formas, el contacto de Rodrigo está aquí. Nosotros en la Cámara de Comercio también os podemos poner en contacto con ellos. Y bueno, pues ha sido un placer contactar contigo y bueno, con todos los participantes. Daniel tiene una última pregunta, me parece. A través de la cámara se puede hacer, sí, nosotros también podemos hacer esa gestión o sondear esa información que comenta, incluso en algunas ocasiones con nuestros propios partners, como en algunas ocasiones la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y bueno, pues la verdad es que sí, en principio Daniel tiene nuestro contacto y lo podemos ir viendo sin ningún problema. ¿Vale? Pues muchas gracias Inmaculada por darme la oportunidad, muchas gracias a los asistentes. Como dices, tenéis aquí mi contacto para lo que necesitéis y bueno, pues espero que estemos en contacto, sobre todo, bueno, con la Cámara de Almería, por supuesto, que lo estaremos, pero con vosotros, con los que habéis asistido, espero que deis el paso y sobre todo tened claro que parece todo muy complicado, pero se puede hacer. Hay muchas empresas que lo están haciendo y hay muchas empresas que están ganando mucho margen aquí. Entonces, os animo a que contactéis con la Cámara de Almería, con nosotros, pero que deis el paso a la exportación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar.